Para noticiasmercedinas.com, en esta nueva etapa de su existir, con sitio renovado, responsivo, ágil y con la mayor tecnología disponible para la comunicación, es un placer presentar este evento. Además, lo vamos a transmitir en vivo para todo el mundo a través de internet, en conjunto con Radio FM Fénix, que también lo va a emitir por internet y por FM. Hay una nota en desarrollo ya en noticiasmercedinas.com y desde ahí todo el mundo puede seguir lo que está pasando acá. Compartimos la alegría de Miguel de estar aquí, ponemos optimismo en un futuro mejor a partir de nuestras decisiones y acciones responsables para cuidar el planeta, que es el único disponible. Miguel Palma es mercedino, doctor en Ciencias Naturales, máster en Geología, experto en Gestión Integral del Riesgo, posee más de 35 años de experiencia en el ámbito internacional. Ha sido académico con el grado de profesor en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de San Luis, director de proyectos de investigación en el CONICET de Argentina y ex asesor de la NASA. Bueno, Miguel, un gusto tenerte acá. Todo fue posible, acá estamos. Juanín, ¿querés decir algo? El intendente municipal, Juan Ignacio Ustaros. Bueno, muy buenas tardes. Lo mío va a ser muy breve, la presentación ya está hecha. Quiero celebrar esta disertación de Miguel en nuestra ciudad. Un vecino destacado, recién Cristian hacía referencia a su currículum académico, profesional, a su experiencia. Y hace unos días lo crucé y me encontré con una persona común y corriente, humilde, y creo que esa es una de las características de lo que realmente saben, ¿no? Y lo que más destaco es su predisposición a brindar ese conocimiento que fue producto de mucho esfuerzo y mucho sacrificio, y también agradecerle porque va a estar haciendo una reunión después con los equipos técnicos locales para aportar una mirada realmente tan trascendental y tan experimental. Así que darte la bienvenida a la ciudad. Estamos en la Casa del Pueblo, que es el Consejo Deliberante de Mercedes, así que muchísimas gracias. Bueno, aquí estoy. Después de varios intentos frustrados, este año pudimos coordinar con la energía y la buena voluntad de Cristian Falabella este programa, que no solamente comienza y finaliza aquí, sino que va a tener una proyección inmediata a futuro, porque pensamos trasladar este tipo de conferencias a los diferentes colegios secundarios de la ciudad de Mercedes, fundamentalmente para llegar a la juventud, que son los herederos de un planeta que en este momento se asemeja más a Berlín el día después de la victoria de los aliados que a otra cosa mucho mejor. Tenemos un planeta prácticamente al borde del colapso y quizás ustedes no puedan percibir la situación en que se encuentra nuestra Tierra, porque, claro, sus actividades cotidianas o sus actividades profesionales los alejan un poco de los ámbitos académicos y científicos. Es por eso que yo he decidido, desde hace varios años, dejar de lado la paquetería o el misterio de la ciencia y salir a hablar de una manera que las personas me entiendan sobre qué es lo que está pasando en realidad con nuestro planeta y especialmente con nuestro continente latinoamericano. Bueno, aquí tengo mi asistente que me va a ayudar. Podemos comenzar, pero antes les digo que el título de la conferencia lleva el nombre de un libro que escribí hace 2 años y que ahora va a salir en su segunda edición, lo va a editar una editorial española. Y bueno, espero que esta vez el número de ejemplares sea mucho mayor para que pueda, digamos, distribuirlo entre todos los interesados. Bueno, comencemos.
Bueno, todos los datos que yo voy a dar durante la conferencia son datos e investigaciones realizadas por diversos estamentos académicos, por diversas instituciones científicas, especialmente de Inglaterra, de Escandinavia y de Estados Unidos. La próxima. Aquí tienen un listado de ustedes que pueden consultar, e incluso les puedo dejar la presentación si desean, pero fundamentalmente quiero hacer hincapié en Can Cambria Energy Corporation y Rexam Safety Compañía Limitada, que son las dos empresas que financian mis proyectos y permiten que yo viaje a los países donde me requieran. La próxima. Bueno, y la temática fundamental de esta charla se basa en que los humanos hemos conseguido de mala manera cambiar el ciclo vital de la evolución en los sistemas terrestres. Por lo tanto, hemos afectado la armonía que tiene que existir entre los sistemas y fundamentalmente la variabilidad natural. O sea, los sistemas de nuestro planeta se rigen por ciclos naturales. El hombre ha logrado afectar esa ciclicidad y es por eso que hoy estamos en una situación crítica, que es lo que voy a ir demostrando durante el desarrollo de la charla. La próxima. Bueno, y este siglo XXI que tan esperanzado estábamos nosotros cuando comenzó, en que realmente iba a tomar otra tónica diferente a la que actualmente tiene, es un siglo donde enfrentamos enormes retos desde el punto de vista y cambios desde el punto de vista científico, ambiental y económico, se podría decir que en toda la historia de la humanidad. Y existe una transformación que conlleva una profunda crisis y conflicto. Cuando yo hablo de crisis social y política. Cuando hablo de conflicto, voy a hablar de la relación del hombre con el medio ambiente y con su entorno natural. Bien. Y para no dar la conclusión al final, la voy a dar al principio, y la conclusión a la cual vamos a llegar es que lo que hagamos en esta generación y en la siguiente, agregaría yo, con nuestro planeta, establecerá el mundo en el cual viviremos en las próximas décadas y siglos. O sea que somos una generación bisagra, nosotros y la que nos van a trascender. Bueno, y hay escenarios de riesgo en el planeta que yo les voy a ir anunciando y después los voy a ir desarrollando puntualmente. Primero es el conflicto climático. Yo no hablo de cambio climático porque en realidad el clima no está cambiando. El clima está en conflicto con el hombre o viceversa. También voy a hablar sobre la afectación sobre los ecosistemas. El hombre ha avasallado todos los sistemas naturales, terrestres y acuáticos. Voy a hablar de la hambruna y lo pongo en amarillo porque va a ser un tema fundamental durante el desarrollo de esta conferencia. También de la migración humana, una realidad que vivimos especialmente en la zona del mar Mediterráneo. La furia de los elementos, que son todas las amenazas naturales como inundaciones, vulcanismo y sismicidad. Y después vamos a hablar también de los riesgos tecnológicos y biotecnológicos. Bueno, este es un ejemplo de lo que es un asteroide que está en este momento muy cerca de la Tierra, que es el asteroide 67P, que es donde se posó una sonda que es el módulo Philae de la sonda Rosetta, que descendió justo en este lugar. Y prácticamente, como el meteorito estaba de espaldas al Sol, esa sonda duró 3 días prácticamente emitiendo datos, porque como no le daba el Sol no podía recargar las pilas. Entonces fue una misión de la NASA que no quiero decir frustrada, pero logró posarse en un meteorito. Lo que está bajo la ciudad de Los Ángeles, observen ustedes el tamaño de esta amenaza que puede provenir del cosmos y que es algo natural en la evolución de los planetas del sistema solar. La próxima.
Bueno, otros fenómenos son, digamos, los riesgos que existen por el aumento del nivel del mar en todas las poblaciones costeras. Cuando hablamos de poblaciones costeras, me estoy refiriendo a grandes ciudades como Nueva York, como Londres, como París. Son ciudades que están siendo consideradas altamente vulnerables. Y es un concepto que yo he introducido en el tema de la evaluación de los sistemas, porque anteriormente se asociaba la vulnerabilidad con la pobreza. Y sin embargo, ante un ascenso del nivel del mar de 2 o 3 metros, como va a ocurrir antes del año 2050, las que van a ser afectadas son ciudades costeras como Guayaquil, como Nueva York, como Londres, pero no ciudades o comunidades pobres que existan en la región amazónica, en la región andina de Sudamérica. No sé si me entienden. O sea que ser una potencia no significa estar bajo un riesgo cero. Ser una potencia significa ser muy vulnerable porque son muy dependientes de toda una sociedad de consumo que lo sostiene. La próxima. Aquí un ejemplo de lo que está pasando con el Ártico. En línea rosada van a ver la extensión del Ártico en el año 2007, estoy hablando del Polo Norte, y esta es la extensión en blanco del Polo Norte en el año 2016. Para esa época se había reducido la calota de hielo en un 33%. O sea que el calentamiento del planeta es una realidad y lo verificamos solamente mapeando los bordes de esta calota de hielo. La próxima. Esta es una imagen que ustedes deben conocer. Es de un tsunami que afectó a Japón hace un par de años. La próxima. Tenemos también el tema de la sismicidad, que es un evento natural adverso para todas las ciudades costeras que están en el borde pacífico del continente sudamericano y de América del Norte, que es donde se verifican la existencia de una zona de subducción. También el vulcanismo, este es el Etna, es un fenómeno que puede afectar o traer riesgo a las poblaciones, pero desde ya les adelanto que un volcán en actividad es una gracia de Dios, porque gracias a los volcanes el planeta puede emitir al exterior la temperatura excedente. Si no tuviéramos volcanes, el planeta explotaría de tanta energía interna que concentra y que no puede exhalar hacia la superficie. Bueno, la sequía también es otro fenómeno que va a estar presente durante este siglo. Y la próxima. La afectación sobre la biodiversidad. La biodiversidad es un elemento muy importante en la Tierra. ¿Por qué? Porque a partir de la biodiversidad se sostienen una infinidad de recursos que el hombre necesita para vivir. Por ejemplo, alimentos, agua potable, madera, fibras, combustibles y medicinas. Y nosotros, como seres humanos, y en nuestra expansión sin límites, estamos continuamente alterando y afectando esa biodiversidad. La próxima. Si nosotros hacemos una cuenta desde el año 1900 a la actualidad, o sea, un poquito más de 100 años, en 100 años tendrían que haber desaparecido entre 4 a 5 especies, entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Y sin embargo, hemos perdido ¿se puede parar acá? Sí. Hemos perdido 468 especies en 100 años, señores. Esta es una tasa de extinción normal para 10.000 años, no para 100 años. Por lo tanto,
estamos en una tasa de extinción y de afectación de la biodiversidad muy similar a la tasa de extinción que existió hace 60 millones de años cuando desaparecieron los grandes reptiles, los dinosaurios. Entonces son datos que la gente común no maneja, pero nosotros como investigadores tenemos la obligación y el deber de informar a la sociedad, porque es un dato muy importante, es un indicador de que realmente estamos afectando todo lo que es el proceso de la biodiversidad sobre la Tierra. La próxima. Bueno, en el año 2016 hemos tenido un récord de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Se han detectado un aumento del 30% en las últimas décadas de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que son el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. Eso está originando lo que se conoce como efecto invernadero, que está aumentando la temperatura del planeta. Y después vamos a entrar en ese tema. La próxima. Y lo que es importante con respecto a la hambruna es que se esperan migraciones de cerca de 250 millones de personas en búsqueda de agua y alimentos. Esto nosotros lo conocemos desde el año 2006 aproximadamente, o sea, lo pronosticamos. Y ustedes hoy en día pueden observar o leer a través de los periódicos todo el problema que hay con el norte de África, con Medio Oriente y con los emigrantes en Europa. Lo mismo está pasando acá. Hay en la parte norte, América del Norte, hay una migración bastante importante entre diferentes países. La próxima. Y bueno, y por todos estos pocos indicadores que acabo de enunciar, es que actualmente se habla de que hemos entrado en la nueva era de la Tierra. El siglo XXI es la nueva era de la Tierra, porque la Tierra no es como era antes. La Tierra en el siglo XX tuvo que soportar 2 guerras mundiales, tuvo que soportar explosiones de bombas atómicas, tuvo que soportar experiencias nucleares en los océanos, tuvo que soportar que líderes mundiales quisieran hacer una pared para separar 2 mundos. Algo totalmente insólito e increíble. Todo eso ocurrió en el siglo pasado. Es por eso que a fines del siglo pasado se comenzó con la exploración espacial. ¿Por qué? Porque se pensaba que el mundo no se podía recuperar y que la exploración espacial iba a descubrir nuevos mundos a donde podían aislarse determinados grupos de personas con un cierto poder económico. Y sin embargo, yo ahora les voy a demostrar que esa exploración espacial con ese objetivo fue un fracaso. No desde el punto de vista del conocimiento, pero sí un fracaso en encontrar un planeta similar a la Tierra donde ir. Y a partir de la década del 80 o 90, cuando se dieron cuenta los grandes líderes mundiales que no había otro lugar donde establecer una civilización, comenzaron a desarrollar el tema del medio ambiente, de la ecología, de la basura, de los plásticos, pero creo que ya era demasiado tarde. Hoy en día, a principios del siglo XXI, nuevamente surgió la idea de buscar otro planeta y se está comenzando a hablar de Marte. O sea que se piensa poner una pareja de humanos o una tripulación en el año 2040 en Marte. Y ustedes van a ver, y ahora les voy a presentar, cuáles son las características de Marte y si es posible allá establecer una civilización. Perdón, volví al anterior. Bueno, todos estos temas que estoy así tirando en forma
anárquica, podemos decir, se agrupan en una ciencia de los cuales soy uno de los promotores, que se llama la ciencia de los sistemas, que estudia la relación o las interfaces entre los diferentes sistemas que constituyen el planeta Tierra. Actualmente son todos proyectos que estamos manejando, especialmente en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge. Por suerte es en la Universidad de Cambridge, porque tenemos una gran aceptación para desarrollar estos proyectos y fundamentalmente crear una nueva carrera que esté más de acorde con la problemática del siglo XXI. Les aclaro que la Universidad de Cambridge es la tercera universidad más antigua del planeta. Fue creada en el año 1212, casi 300 años antes de que Colón llegara a América. Ya estaba la universidad fundada. Por lo tanto, vean ustedes la importancia que tiene esta temática a nivel internacional. La próxima, Diego. Bueno, y ahora sí, vamos a entrar en un raconto de qué posibilidades existen de que nosotros podamos buscar refugio en otros planetas cuando este planeta ya no nos dé más agua, no nos dé más alimentos y seamos una superpoblación mundial cercana a los 15.000 millones de habitantes en el año 2100. O sea, dentro de 82 años aproximadamente. Estamos hablando de una generación que va a llegar a ese momento. Bueno, como ustedes ven, en los planetas del Sistema Solar hay planetas muy pequeños y otros muy grandes. Los más pequeños son los más cercanos al Sol, como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y los más lejanos al Sol son planetas de mayor diámetro, porque son planetas esencialmente gaseosos, como Júpiter, Saturno, Uranio, Neptuno, bueno, y Plutón podría ser. Pero nosotros vamos a trabajar sobre estos 4 planetas, los más similares a la Tierra y que se llaman planetas telúricos. Bueno, empezamos por Mercurio, que es el más cercano al Sol, y lo que uno observa cuando analiza Mercurio es una superficie altamente craterizada. La próxima, acá tiene un detalle, o sea que este planeta en algún momento perdió su capa atmosférica protectora. Entonces, al perder su capa atmosférica protectora, ¿qué permitió? Que todas las lluvias de meteoritos que andan constantemente cruzando el cosmos impactaran sobre el mismo. O sea que este planeta tuvo una vida muy corta y dejó de funcionar. O sea, no hay agua, no hay atmósfera, no hay oxígeno, no hay vegetación, no hay seres vivos, no hay nada. La próxima. Vamos a la Luna. La Luna es un ejemplo de otro protoplaneta. Actualmente es un satélite de la Tierra. Y vemos también una superficie de alta craterización. La próxima. Ustedes pueden ver acá en detalle cómo la Luna también en algún momento, cuando era planeta, perdió su atmósfera y fue afectada por un evento catastrófico, como se le llama a estos eventos de impactos de meteoritos. La próxima. Ahora vayamos rápidamente a Marte. En Marte también tenemos evidencias de una gran craterización por impactos de meteoritos. Pero en Marte, a diferencia de los otros planetas como Mercurio y la Luna, existen algunos rasgos muy importantes. Acá no los veo. Bueno, sí, hay un rasgo muy importante que es un valle, que es el Valle Marineris, que se llama, que tiene 8.000 kilómetros de largo y 5 kilómetros de profundidad. Esa es una gran grieta que existe en Marte, como la gran falla de San Andreas aquí en el oeste de Estados Unidos. Otra. Aquí está el Valle Marineris, mucho mejor configurado. Lo ven que prácticamente abarca un cuarto del diámetro del planeta. La otra. Y uno de los rasgos fundamentales que tiene Marte es que tiene estratos volcanes, o sea, tiene volcanes apagados o fuera de actividad.
¿Cómo se llaman los volcanes esos? Inactivos, gracias. Mi hijo, geólogo. Bueno, este volcán, que se llama el volcán Olympus Mix, es un volcán inactivo, está muerto, pero tiene una característica, tiene 35 kilómetros de altura. Ustedes comparen con la mayor altura en la Tierra, que es el monte Everest, de 8.650 metros aproximadamente, y acá estamos hablando de 35 kilómetros de altura, y tiene un radio de 70 kilómetros, prácticamente de acá hasta Buenos Aires el radio, más otro radio, hacemos casi 14 kilómetros de un extremo a otro del volcán. Evidentemente esto está indicando que el Marte evolucionó un poco más que el protoplaneta de la Luna y aún más que Mercurio, pero en algún momento también perdió su atmósfera y fue sometida al efecto de la craterización. Otra, acá tienen un ejemplo también de Marte, donde hay dunas. Traje este ejemplo de las dunas porque si no hay atmósfera en Marte, ¿cómo es que hay viento? Bueno, el tema de los vientos en Marte es un problema de diferencia térmica o de temperatura en la superficie del planeta. Hay lugares con más de 80 grados centígrados de temperatura y hay otros lugares con menos 20 grados centígrados de temperatura. Eso origina que las arenas se muevan y originen dunas. Ahora es importante tener en cuenta que en Marte los milibares, que es con lo que se cuenta o se mide la presión, son 7 milibares nada más. En cambio, en la Tierra son 1240. Entonces hay una diferencia abismal y esta es la explicación de por qué hay vientos en Marte y así evito una pregunta que me podrían hacer cuando termine la charla, la próxima. Bueno, y aquí vamos a Venus, que es una situación totalmente diferente. Venus es un planeta muy difícil de observar porque está cubierto por una densa capa de dióxido de azufre, tiene 4.000 partes por millón de dióxido de azufre y todo el volcán todo Venus, todo el planeta Venus, es un planeta que está totalmente plagado de volcanes en actividad, largando lavas continuamente. Estos colores rojos son colores de la termoluminiscencia de las lavas, de la temperatura. O sea que este planeta está demostrando que está bajo un régimen de efecto invernadero natural. Cuando se habla de la Tierra y del efecto invernadero por el cambio climático, lo que tenemos que imaginar nosotros es este planeta Venus. O sea, esto puede ocurrir con la Tierra gracias a la acción del hombre. Bueno, este planeta Venus yo lo considero o lo consideraba como que estaba enfermo. ¿Por qué? La próxima. Porque era imposible atravesar la atmósfera y poder amerizar en Venus. Esto que ven ustedes son los rastros de una sonda que se envió y tenía que colisionar contra el planeta, porque no sabíamos el espesor de la capa de atmósfera para poder amerizar. Entonces lo que se hacía, se mandaban las sondas y se las hacía chocar directamente contra el planeta, contra la superficie del planeta, y se podían sacar un par de fotos antes de que dejara de funcionar totalmente la sonda. Así fue como se hizo la exploración de Venus y actualmente es muy difícil digamos, tener mayor precisión sobre las características de este planeta, salvo que está lleno de volcanes en actividad y que la temperatura sobre la superficie del planeta es de 450 grados centígrados aproximadamente. Hay vientos calientes de entre 400 a 700 kilómetros por hora y una atmósfera prácticamente irrespirable. Entonces, las condiciones de Venus no son las más apropiadas para poder ir a establecer una civilización.
La próxima. Bueno, y después de analizar estos 4 planetas iniciales, tenemos aquí, entre los planetas más pequeños y los gaseosos, un campo de asteroides, que aquí tenemos una imagen de cómo se vería ese campo de asteroides, que son planetas prácticamente que se han destruido, y ya voy a decir por qué, y por detrás, los más alejados del Sol son planetas gaseosos. Son planetas donde si nosotros nos vamos en una nave, no hay dónde amerizar. O sea, nos metemos aquí y salimos del otro lado prácticamente. Entonces no tienen corteza sólida. Son planetas nacientes. La próxima. Como Júpiter, que es un planeta en gestación. La próxima. Y bueno, en función de todo lo que de esta rápida recorrida que he realizado sobre las características principales de los planetas, podemos llegar a algunas conclusiones que nos brinda la planetología comparada, que es la ciencia que trabaja sobre estos temas. Primero, que los planetas han perdido la capacidad de retención de la atmósfera. ¿Por qué? Han perdido la capacidad de retener la atmósfera porque en algún momento de su evolución esa capa atmosférica no pudo equilibrar o balancear el calor que recibe del Sol más el calor que produce el mismo planeta en su evolución. Entonces, al no tener la atmósfera, el planeta iba emitiendo calor hacia el espacio exterior y se iba lentamente enfriando. El planeta, cuando se enfría, pierde la energía. Y al perder la energía, pierde la capacidad de producir cambios y el planeta se muere. Por lo tanto, y esto es importantísimo, Mercurio es un planeta muerto, Marte es un planeta muerto, la Luna es un planeta muerto o un protoplaneta, Venus es un planeta con efecto invernadero, y el resto de los planetas más alejados del Sol son planetas gaseosos. O sea, no tenemos dónde ir. Y acá el gran problema que tenemos es la atmósfera de nuestro planeta que estamos afectando diariamente de manera suicida. Bueno, los que puedan escapar a la Luna, esta es la imagen que van a tener de la Tierra, incendiándose. O sea, un infierno en la Tierra. Y los que puedan llegar a Marte, que no van a encontrar nada, la próxima, apenas si van a ver como un puntito rojo en el espacio a lo que fue o a lo que es nuestra casa. Bueno, fenómenos de craterización existen muchísimos en la Tierra. Todos estos puntos negros que ustedes observan acá son rastros de cráteres de meteoritos. O sea que en algún momento nuestra atmósfera no fue tan sólida o potente como la conocemos hoy en día y ha permitido que pasaran los meteoritos a través de la capa atmosférica y produjeran estos cráteres, la próxima, que son cráteres originados por meteoritos, como por ejemplo este cráter en Texas, Estados Unidos, donde adentro del cráter hay un observatorio meteorológico. Miren qué casualidad. O sea, hicieron el observatorio y después se dieron cuenta que era un cráter. La próxima. Bueno, y ya que comenzamos a hablar de planetas muertos, de planetas enfermos y planetas en gestación, podemos hablar que también es muy importante la energía que emite un planeta, que puede ser excedente o no. Aquí vamos a ver los disparadores de energía excedente. La próxima. Un volcán, como hay tantos en la corteza de nuestro planeta, permiten que el calor producido por la desintegración de los elementos radiactivos pueda ser exhalado hacia el exterior. Por lo tanto, el planeta mantiene su equilibrio térmico. La próxima. Pero cuando la energía no se disipa, o sea, un planeta que no tenga volcanes, explota, porque empieza a acumular energía interna.
Esto es lo que pasa con el campo de asteroides que existe entre Marte y Júpiter. Estos volcanes que no existen aquí en estos protoplanetas no permitieron que los mismos exhalaran esa energía que les sobra y entonces explotaron. Ese es el ejemplo de cuando no se disipa la energía que origina una catástrofe cósmica. La próxima. En cambio, cuando la energía se disipa, no es retenida por la atmósfera, porque el planeta perdió la atmósfera, tenemos ejemplos como Mercurio, que han muerto. O sea, son planetas muertos. No pueden producir más cambios. Y hay una fórmula de balance energético que puede definir, que no se lo voy a presentar ahora porque es muy compleja, pero define exactamente la situación de cada planeta en relación a esta energía excedente o disipada. Bueno, y esto es importantísimo, y les pido que presten atención. Hay atenuadores de la energía. ¿Cuáles son? Vos. Acá tiene un ejemplo de lo que es las diferentes capas o estratos en que se subdivide la atmósfera terrestre. Y van a ver ustedes que hasta los 10 kilómetros es lo que se llama troposfera, que es lo que a nosotros más nos interesa. Este avioncito está mal acá, porque el avión, cuando nosotros volamos en vuelos comerciales, vamos por arriba de las nubes y vamos a más de 11.000 metros de altura. O sea que nosotros cuando viajamos en la estratosfera porque no hay prácticamente fricción y no existe ningún elemento que pueda alterar la velocidad del avión. Pero si nos vamos a lo que son los 10 primeros kilómetros, vemos que todos los ciclos hidrológicos que producen las nubes, el agua en los ríos, la erosión de las montañas, etcétera, etcétera, se produce dentro de los 10 primeros kilómetros de la atmósfera. O sea que esos 10 kilómetros son muy importantes, porque si no hubiera montañas y diferencias climáticas con la altura, no habría prácticamente procesos meteóricos que modelaran el paisaje de la corteza. Y bueno, y aquí en la próxima les voy a mostrar uno de los últimos proyectos que estoy manejando. La próxima. Bueno, aquí está. Ustedes no sé si conocen el volcán Chimborazo. El volcán Chimborazo es un volcán que está en Ecuador. Es un volcán que tiene aproximadamente unos 6.280 metros de altura. Y bueno, ese volcán es un volcán muy similar al Olympus Mix, que es el volcán que vimos en Marte. Ese volcán de 35 kilómetros de altura. O sea que en algún momento el volcán Chimborazo, que hoy muestra sus raíces expuestas, o sea, la parte más profunda del aparato volcánico, en algún momento llegó a medir 35 kilómetros. Y para que hoy en día muestre esa altura que presenta, es evidente que se tuvieron que erosionar 30 kilómetros del aparato volcánico, del edificio volcánico. Entonces, para que se erosionen 30 kilómetros del edificio volcánico, la atmósfera en ese momento tendría que haber estado mucho, o la troposfera tendría que haber estado mucho más alta que ahora o de mayor espesor. Entonces, si vemos que la edad del volcán Chimborazo es de 2 millones de años, hace 2 millones de años la atmósfera nuestra tenía 50 kilómetros de espesor y actualmente la troposfera tiene 10 kilómetros. O sea que hemos perdido en 2 millones de años 20 kilómetros de atmósfera, señores. La atmósfera que nos protege de todos los elementos que andan pululando por el cosmos y fundamentalmente es la que regula la temperatura del planeta e impide que éste se muera. Esto es un dato importantísimo que hemos recogido recientemente. La próxima. Acá tienen los datos del volcán Chimborazo, la altura actual, la edad,
la altura original, la cantidad de erosión y el promedio de erosión. O sea que hemos perdido 1 kilómetro, o sea 1000 metros de altura cada 66.000 años. Y cuando hablamos de hace 2 millones de años, estamos hablando del Paleolítico. O sea, el ser humano estaba tratando de evolucionar sobre la superficie de la Tierra, haciendo sus primeras armas con las piedras. Sí, la época paleolítica, que duró desde 2.800.000 años hasta los 10.000 años. Entonces, este proceso, que parece un proceso, digamos, relacionado más a los años geológicos, es un proceso que se dio en tiempos históricos. Hemos perdido 30 kilómetros la altura del Chimborazo. Perdón. Yo tengo una pregunta de cómo calcular la altura original del volcán. Bueno, después te la contesto. ¿Para qué traje a mis hijos? No, está bien. Pero deja que termine. La próxima. Bueno, y como no podemos irnos a otros planetas a establecer otra civilización, nos tenemos que quedar en la Tierra. ¿Y qué tenemos en la Tierra? Tenemos los sistemas terrestres, que son 4. Estos 4 sistemas terrestres son la geósfera, que es todo, digamos, el mundo pétreo que nos rodea, la hidrósfera, que son todas las aguas que existen en la Tierra, la atmósfera, que es la capa gaseosa que nos rodea y protege y regula la temperatura del planeta, y la biosfera, donde está todo el reino vegetal, animal y los más animales de todo, que somos nosotros los hombres. Bueno, cada uno de estos sistemas constituye un subsistema que al actuar entre sí dan origen a la naturaleza. La naturaleza es la interrelación armoniosa de esos 4 sistemas. La próxima. Bueno, y la relación armoniosa de esos 4 sistemas demuestran lo que es el plan de la naturaleza. El plan de la naturaleza es la armonía entre los sistemas. Hay una cierta armonía, hay un equilibrio que hay que identificar y respetar para no entrar en conflicto con la naturaleza, como lo hemos hecho los seres humanos desde hace ya más de un siglo. Bueno, y para que ustedes vean, digamos, lo anormal de la actividad del hombre sobre el planeta, le voy a presentar una clasificación muy general de los sistemas terrestres. Hay 3 tipos de sistemas terrestres. Acá puedo subir, ¿no? Sí. Los sistemas naturales, que son los ecosistemas, impulsados por el sol y no subsidiados. Ejemplo, los bosques naturales, los océanos. Son naturales, son sistemas naturales. Ahora, hay sistemas naturales impulsados por el sol y subsidiados por el ser humano, como son los agrosistemas o agroecosistemas. O sea, son los cultivos, ¿cómo se llaman? Bueno, no me acuerdo. Pero lo más importante es este tercer punto o parámetro de clasificación, donde existen sistemas no naturales. Y los sistemas no naturales son los impulsados por combustibles, las áreas industriales y las ciudades. O sea que el hombre ha creado sistemas no naturales. Y esto es muy importante que lo podamos ver, porque todos los sistemas naturales que he presentado, la biosfera, la hidrósfera, la geósfera y parte de la biosfera, son sistemas dinámicos. El viento se mueve en la atmósfera, los ríos fluyen, la tierra se mueve, ¿correcto? Y sin embargo, el hombre crea ante estos sistemas que son dinámicos ciudades que son estáticas. Es por eso
que el hombre habla de catástrofes naturales, habla de las amenazas por inundaciones, por sismos, etc. ¿Por qué? Porque un sismo, por ejemplo, que destruye una ciudad, ahí no te mata el sismo. Lo que te mata es el techo de tu casa que se te cae arriba de la cabeza. Si vos estuvieras en el medio del campo, seguramente no te ocurre nada ante un evento sísmico. Este es uno de los mayores problemas que tenemos. O sea, cómo puede hacer el hombre para generar sistemas compatibles con el entorno natural. Bueno, y nunca va a lograr conocer esa respuesta si no conoce las interfaces entre los diferentes sistemas y hasta qué momento o hasta qué cantidad puede modificar esas interfaces sin romper la armonía de los sistemas intervinientes. Bueno, en conclusión, y para ir cerrando esta primera parte, podemos decir que no existe otro lugar donde establecer una nueva civilización, porque los planetas telúricos tan parecidos a la Tierra, que son los más cercanos al Sol, están muertos. Están muertos y no lo podemos revivir. Bueno, ahora bien, vayamos a algo muy importante, ya que tenemos que quedarnos en la Tierra. ¿Qué superficie tenemos en la Tierra? En la Tierra tenemos, vamos a hablar de los continentes nada más, tenemos 149 millones de kilómetros cuadrados de áreas continentales, útiles y otras que no son útiles para el hombre. Si nosotros dividimos la cantidad de superficie continental que existe en el planeta por la cantidad de habitantes que somos hoy en día, que somos 7.000 millones, tenemos que a cada habitante del planeta, y esto es para aquellos que hablan de superpoblación mundial, a cada habitante del planeta nos corresponde 2,1 hectáreas. La próxima. Pero si afinamos más el lápiz y decimos que las áreas cubiertas por la nieve o las montañas y los desiertos no sirven para desarrollar una civilización, entonces solamente el 30% de la Tierra es fértil y apta para lograr alimentos y lograr desarrollar zonas urbanas. Tenemos que nos quedan 44.700.000 kilómetros cuadrados útiles. Dividido por 7.000 millones nos da que cada ser humano tiene derecho a poseer media hectárea, media manzana, de donde tiene que proveerse de alimentos, de agua, etc. ¿Alguno de ustedes reclamó esa media hectárea cuando nació? Entonces acá el problema no es de superpoblación, el problema es de distribución. Es evidente. Lamentablemente tengo que llegar a esa conclusión. Bueno, la próxima. Bueno, y hablando de esa media hectárea que nos pertenece a cada uno de nosotros, pero no sabemos cuál es y en qué país está, observen ustedes, si pudieran sobrevolar el planeta en estos momentos, se darían cuenta que el único continente verde es Sudamérica. El único continente que puede proveer de alimentos al mundo en un futuro próximo es Sudamérica. El único continente que tiene la mayor cantidad de densidad de ríos por kilómetro cuadrado es Sudamérica. Entonces nos tratan como que somos países subdesarrollados, países del tercer mundo, como se hablaba antes, están continuamente alterando nuestros sistemas políticos. ¿Y qué ocurre? Es que nosotros vamos a proveer de alimentos al mundo de acá a 30 años. Estoy hablando del año 2050. Entonces, ¿qué ocurre? Hay todo un modelo global de invasión de nuestros territorios
para evitar esa hambruna que ha sido definida para el año 2050. O sea que vienen por nosotros y vienen por el alimento. Eso es verdad. Porque ustedes vayan a Europa en este momento, van a ver lo que es Europa. Es un continente que prácticamente no tiene recursos. Estados Unidos es un continente que tiene recursos, pero solamente para ellos, y tienen que guardar para el futuro. Entonces, acá hay una problemática entre el año 2050, la cantidad o el potencial que tienen los países latinoamericanos para proveer de alimentos a las superpotencias, y lo que más le molesta a la superpotencia es que Latinoamérica esté llena de latinoamericanos. Ellos quisieran que el continente estuviera sin nosotros, y sin embargo estamos acá y no nos pueden vencer a pesar de todas las tendencias políticas nefastas que hacen o que quieren lograr que en un futuro le entreguemos parte de nuestro territorio a ellos. No, lo anterior. Bueno, y si analizamos nuestro presente hasta el año 2050, podemos decir que la humanidad necesitaría casi 3 planetas Tierra y medio para satisfacer las necesidades alimentarias y energéticas de los más de 9.000 millones de personas que habrá en el 2050, después de que el planeta haya alcanzado la cifra de 7.000 millones. La próxima. Si nosotros pudiéramos navegar por el espacio y tuviéramos imágenes virtuales, lo que acabo de decir es esto que presento acá. La Tierra en este momento tiene una presión no por superpoblación, sino por hiperconsumo. Los países hiperconsumistas como Estados Unidos, bueno, hablo de Inglaterra, puedo hablar de Francia, de los países que se llaman del primer mundo, hacen tanta presión sobre el planeta que en un año para vivir ellos consumirían aproximadamente 4 hectáreas de energía y de producción alimenticia y de agua. O sea que un yanqui para vivir necesita proveerse en un año de un área de 4 hectáreas. Eso hace que nosotros, los latinoamericanos que vivimos en Latinoamérica, que somos productores de todo lo que uno se pueda imaginar a nivel alimenticio, utilizamos para vivir en un año una baldosa de 25 centímetros por 25 centímetros. Esa es la diferencia entre un país hiperconsumista y países que no son hiperconsumistas y sí somos productores de materias primas y alimentos. O sea que cada uno de nosotros ejerce una presión sobre el planeta de una baldosa de 25 por 25 centímetros, a diferencia de un francés, un inglés o un yanqui que necesitan para vivir, en función de que son sociedades hiperconsumistas, cerca de 4 manzanas o 4 hectáreas. Eso es lo que se llama la huella ecológica, que no quiero entrar más en detalle porque si no, no termino. Bueno, así que ustedes observen cómo nosotros, de comenzar hablando dentro del contexto solar de la Tierra como un planeta en soledad, ahora estamos llegando dentro de la Tierra a considerar la Tierra como un planeta en conflicto. O sea que el próximo libro que voy a escribir va a ser La Tierra, un planeta en conflicto. La próxima. Bueno, y vamos a rápidamente aterrizar en Mercedes, pero no en esta época. Vamos a aterrizar en el año 4.500 millones 2100, porque cuando nosotros hablamos de edades, especialmente históricas, tenemos que considerar la edad de la Tierra, porque nosotros tenemos un falso concepto del tiempo, porque pensamos que todo comenzó con el nacimiento de Jesús. Entonces, cuando la Iglesia
institucionaliza a Cristo, lo que está haciendo es confundirnos, porque no pensamos que más allá o más atrás del nacimiento ha habido una evolución de 4.500 millones de años, no de seres humanos, sino de la naturaleza en sí misma. Entonces vamos a ir a Mercedes a esta época, que son 82 años adelante del presente. Bueno, tornados, ciclones, inundaciones de 2 a 3 metros de altura, ubicación de Mercedes, el río Luján, el río, ¿cómo se llama? No, donde se emboca el río Luján, es el Paraná de las Palmas, perdón. Bueno, General Villega, esto es una imagen actual. Ustedes van a observar toda una planicie verde, prácticamente que no tiene ningún tipo de relieve topográfico, y toda una serie de lagunas. Estas lagunas son resabios de todo lo que es la planicie de inundación del río Salado y del río San Borombón, y de todos los cauces que van al río Paraná. O sea que todo lo que es la provincia de Buenos Aires, ustedes saben muy bien, es una planicie de inundación. Por lo tanto, es imposible controlar la amenaza que sería la inundación con obras hidráulicas, porque no se puede controlar la fuerza de la naturaleza, especialmente en esta nueva era de la Tierra, donde los cambios climáticos van a ser muy agudos, muy rápidos, con mayor intensidad, con mayor frecuencia y con mayor magnitud, lo que va a hacer que todos los datos históricos que nosotros manejamos queden prácticamente en la nada. Se prevén para la provincia de Buenos Aires, y la próxima se prevé un escenario de esta naturaleza, donde cuando haya un aumento del nivel del mar en el año 2050 de 2 metros y en el año 2100 de 5 a 7 metros, va a ser imposible que las aguas del río Luján desagüen en el Paraná de las Palmas. Fundamentalmente porque acá hay una diferencia de altura entre el Paraná de las Palmas y Mercedes de 4 metros en 100 kilómetros. Y el río va a estar a 7 metros de altura. Por lo tanto, es imposible que desagüe el río Luján en el Paraná de las Palmas. Y va a producir la inundación de todo el casco urbano. Y vamos a terminar haciendo salames de trucha. Sí, esa es la realidad. Pero no hay trucha en los ríos. Sí. Paraná no. Bueno, pero van a llegar, ya van a llegar. Bueno, ¿y cuál es el tema acá? O sea, vuelvo a repetir, las obras hidráulicas, como está demostrado, no solucionan nada, especialmente ante la magnitud, la frecuencia y la intensidad que van a tener los futuros eventos hidroclimatológicos. Lo que hay que comenzar acá es pensar en un escenario a 80 años y comenzar a rellenar los terrenos, o sea, construir 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, sobrelevado. Yo tengo numerosos ejemplos de ciudades que han sido afectadas por intensas inundaciones y que actualmente no sufren ningún efecto porque se cambió el código de la construcción, se generaron ordenanzas municipales y comenzaron a levantar el terreno de fundación. Y todas las casas actualmente están por arriba del máximo nivel de inundación. La próxima. Bueno, podemos parar 2 minutos para hacer preguntas y entro en la última parte, porque tengo que terminar 8:30. ¿A qué hora empezamos, Cristian? 7:20. Todavía nos llevamos 1 hora. Bueno, acá mi hermana a veces toma un poco de agua. Vamos a tomar un poco de agua. Bueno, con respecto a la pregunta que me hizo acá Octavio, ¿qué me preguntaste? ¿Cómo? Bueno,
por las facies involucradas en los afloramientos actuales. O sea, nosotros estamos a esa altura con la cámara magmática expuesta, que es una cámara magmática calco-alcalina que tendría que estar a más de 25-30 kilómetros de profundidad. ¿Y el Olympus Mix? Sí, pero el Olympus era porque no había atmósfera, esa atmósfera nunca verá. Bueno, por eso. Pero acá, eso te quiere decir que el volcán era mucho más alto, porque si vos querés reconstruir el volcán, es como reconstruir un pliegue, es una estructura plegada, o sea, tenés que proyectarlo hacia arriba. Eso es. No preguntes más. No, sí. Adelante, sí, sí. Primero decir que la satisfacción de la alta representación que han logrado ustedes, sobre todo ahí que nos conocemos virtualmente de Milonga, de años, y de Santa Juvenil, ¿cierto? En cuanto al tema cataclismo, evidentemente no podría decir demasiado porque es tal cual. Desde la glaciación a la gran sequía, el planeta ha sufrido diferentes desequilibrios con respecto a una época y a otra. Tengo una visión diferente acerca del papel del ser humano, de la especie humana con respecto al contexto. Soy un convencido, al menos hasta hoy, que en la época del siglo XVII, de la Ilustración, le permitió al ser humano dar un salto de reconocimiento que lo llevó a poder dominar ciertos aspectos de la naturaleza, al cual, a mi concepto, se debe agradecer, porque si en definitiva el estudio está hecho por nosotros, seres humanos, el rol principal de ese ser humano es la vida. Desde una época en la cual el ser humano vivía como edad promedio 35 o 40 años, a llegar hoy a más de 70 años, tiene mucho que ver lo que ha sido los avances tecnológicos. Lógicamente, esos avances tecnológicos han sido a expensas de elementos que, bueno, son criticables en alguna medida, pero ¿dónde está la armonía? ¿Dónde está porque si hay armonía, la tenemos que ver en función de la existencia del ser humano. Las grandes hambrunas han disminuido. En los últimos 100 años, las grandes, es decir, de comunidades enteras que morían o por enfermedades incontrolables, han disminuido. Más aún, me atrevo a decir que la ciencia, la tecnología ha podido dominar un elemento catastrófico como han sido las guerras. Hay guerras hoy, sí, hay guerras focalizadas, pero no ni las guerras permanentes que se vivieron durante 300 años atrás, o las dos grandes guerras que vivió en el siglo XX. Con esto, ¿qué te quiero decir? Particularmente soy un partidario del ser humano, digo yo, dentro de la gente capacitada, como tenemos la suerte de tenerte a vos, hay dos grandes seres que yo digo, o merecen el premio Nobel de Economía, de la Paz, que son Bill Gates o Steve Jobs, que son ellos los que han logrado que este mundo tenga una hiperconectividad que evita que un tipo en la plena selva de Tanzania o del Amazonas, con un solo llamado telefónico, puede salvar su vida o la de 10 o la de 100 o la de 1000. Esa es la visión levemente diferente con respecto a una visión casi, diría, superficialmente casi negativa del ser humano con respecto al contexto, y que yo lo veo al revés, una visión absolutamente positiva de la elaboración que tiene el ser humano con respecto al contexto. Muy bien. Muy bueno. Yo te comento que de la época de la Ilustración, que vos sabrás que es el siglo XVII, principio del siglo XVIII, en la faz de la Tierra había solamente 300.000 habitantes. En el año 1810, que fue la época de la, ¿cómo se llama?, de la Revolución de Mayo, había en el planeta 1.000 millones de habitantes. Recién, en la época de Irigoyen, en 1929, 1930, llegamos a 3 millones de habitantes. El problema es que hemos ido aumentando la población hasta llegar actualmente a 7.000 y en el 2100 a 15.000 millones, pero
lo que vos estás diciendo, la tecnología, que son servicios de los cuales el hombre se tiene que apropiar o utilizar para su mejoramiento, son tecnologías para unos pocos. Porque cuando también se habla de ciudades resilientes, que se hablan de las ciudades del futuro, donde vos llegás a tu casa y decís, abrite garage y se abre y entras y parqueas tu auto y entras a la cocina y se enciende el horno y se te sirve la comida. Decime, esas comodidades o esas ciudades resilientes, ¿para quién son? ¿Para la gran mayoría o para una minoría? Entonces acá tenemos que hablar en sentido humanitario. O sea, tenemos que incluir a todos en un proceso en el cual sean los grupos autosustentables. Yo te comento, yo tengo mucha experiencia con los indígenas, he vivido con los indios reducidores de cabeza durante un año, he vivido en comunidades en Centroamérica y realmente todas esas comunidades que prescinden de la tecnología son comunidades que están preparadas y adaptadas al cambio climático. No necesitan de ningún recurso externo. Ellos son autosuficientes. Entonces, cuando yo digo que tenemos que volver a algún lugar de la historia o tenemos que encontrar una forma de convivencia adecuada que nos permita subsistir ante las catástrofes que van a venir, que son anunciadas y son realmente apocalípticas, esos grupos a los cuales yo me refiero son los que van a resistir, porque no son vulnerables. Cuando más, vos fíjate, vos me hablas de la tecnología, pero yo si no tengo un enchufe, ¿qué tecnología voy a usar? Si no puedo pagar la luz, ¿qué tecnología voy a usar? Ese es el problema. Pero entiendo lo que me decís. O sea, es una tendencia también de conocimiento que se desarrolla, pero yo voy por el otro lado. O sea, yo voy incluyendo a todos los que encuentro en el camino. Bueno, no sé si hay... Yo vivo en Termas de Río Hondo. Tengo en mi casa, particularmente, no se usa más gas para cocinar. Tengo pantallas solares. La pileta de natación de mi casa, abro el grifo, sale un chorro de agua así a 45 grados, sin ningún motor, sin ninguna bomba. Estudiantes sobre las Termas de Río Hondo, sí. Estás invitado a mi casa para que vengas a terminar de estudiar. Gracias. Qué muy bueno. No, el tema de Río Hondo es que las aguas... perdón. No me doy cuenta. El tema de Río Hondo es que evidentemente no existen anomalías térmicas como dicen, no hay un volcán enterrado ahí, sino que es la velocidad de las aguas que originan un roce entre las moléculas del flujo que va a gran velocidad y eso calienta el agua a 45, 50, 60 grados. En Bahía Blanca tenemos flujos similares, pero totalmente confinados a más de 300, 400 metros. ¿Está bien? Adelante. Hablaron de tecnología, pero también hay tecnología que alteran el sistema. Por ejemplo, el estudio de las ondas HARP en Alaska, que alteran toda la capa de la ionosfera. Sí, o sea, la tecnología, mira, el hombre evolucionó durante más de 2 millones de años en función de sus herramientas, o sea, evolucionaba mentalmente generando herramientas. O sea que había una evolución biológica, ¿no? A la vez que había una evolución en el uso de esos accesorios. Pero el hombre dejó de evolucionar biológicamente y evolucionó la tecnología, porque yo quisiera saber si alguno de ustedes sabe cómo funciona un teléfono, un teléfono. O sea, en un cosito verde así que ni espesor tiene, hay fotos, te podés comunicar con todo el mundo, hacer videos. ¿Quién entiende eso? Nadie, solamente el que lo inventó. Entonces estamos en poder de 2 o 3 personas que son los amigos del Negro Benítez.
vamos, no sé si hay alguna otra pregunta. Ah, sí, la señorita. Diciendo con algo que usted dijo cuando se refirió al planeta Tierra como que nos tiene que dar, y creo que esa es la visión que hizo también, que nosotros tomamos de ella todo y así estamos. Y también quería preguntarle por el tema de la forma de los cultivos actuales, lo que está generando en la tierra, más que las ciudades, creo yo, que el conflicto está cómo nosotros tomamos de ella distintos elementos, como por ejemplo la megaminería, que también es utilizada para poder hacer la tecnología que algunos pueden usar, y también todo ese residuo que se genera de la tecnología obsoleta que pasa a comunidades que la tienen que desmantelar, que son las comunidades pobres, a expensas de sus vidas. Y bueno, porque, digamos, la forma de cultivos actual, el talado de grandes zonas, o que usted hablaba de Latinoamérica como la zona verde, y son cientos de hectáreas que día a día se están exterminando, y siempre es como el poder de las corporaciones, de los laboratorios que manejan a la población, y la población que está como enceguecida o no ve gran parte del conflicto y de la forma que se está alimentando, esos alimentos que el alimento básico, digo, el de la mesa, los venenos que tiene, cómo ese veneno influye en su cuerpo físico y genera diferentes trastornos en la personalidad, los niños con falta de atención, el estrés, la forma de vida actual del hombre en este tomar de la tierra sus elementos, y en esto que usted hablaba de, bueno, de las comunidades las comunidades indígenas, que serían las que van a sobrevivir, bueno, tienen una relación con la naturaleza, el cosmos, completamente diferente. Nosotros tenemos como una visión, el hombre actual, una visión materialista, que se cree el Homo sapiens, el ser superior, y que puede hacer con el resto de los reinos lo que quiera a su merced. Y también esto de, bueno, la hambruna, que también es generada por estas corporaciones en la forma de los cultivos, la malnutrición. Sí, no de nutrición tanto, es malnutrición. Sí. Hay que matarlos de a poquito, que no se den cuenta que estamos los laboratorios. Entiendo lo que ustedes me dicen, sé de dónde vienen ustedes, cuál es la tendencia de pensamiento que ahora sostienen. Bueno, pero esta conferencia forma parte del inicio de algo mucho más grande, porque lo que hay que hacer acá es crear una cultura de prevención y transmitir conocimientos, no el conocimiento que pueden transmitir, que no es conocimiento, los medios de comunicación que tergiversan totalmente las situaciones reales en favor de esas corporaciones, sino creando combatientes. O sea, que cada uno de nosotros sea trascendental en la vida que hace, tratando de modificar el entorno en el cual uno vive y no ir más allá, o sea, saber cuáles son nuestras limitaciones. Y Mercedes tiene muchas posibilidades de eso, porque en todas las épocas de crisis en Mercedes yo he visto el cooperativismo resurgir y realmente permitir seguir adelante a muchísimas familias, a numerosos grupos que se asocian entre ellos para lograr un bien común. Yo que he vivido en comunidad no existe la propiedad. En una comunidad de Ecuador, de Perú, de Centroamérica, Nicaragua, en México incluso, las comunidades tienen un territorio limitado, X, que tiene una superficie X, y allá se reparte en parcelas la tierra, cada cual tiene la misma cantidad de superficie. Y se hacen las casas y todos van a hacer una casa y después hacen la otra, todo en grupo. Y después siembran y cosechan. Esa cosecha se vende y
se deja un gran porcentaje de la venta para la cooperativa y el resto va para la subsistencia de los cooperativistas. Esas comunidades, vos ves a esos indígenas, andan en Toyota 4x4, tienen antenas parabólicas en sus casas. ¿Por qué? Porque ese sistema de repartición o ese sistema financiero le permite a todos obtener un crédito, comprar una camioneta, modelar la casa, pero bajo ese sistema básico de relacionamiento laboral, ¿sí? Y nadie tiene un sueldo. ¿Lo ves? O sea, son sistemas que no conocemos, pero bueno, existen y yo apuesto a que eso, digamos, es lo que va a funcionar de acá al año 2100. San Martín de los Andes tiene eso. San Martín de los Andes. Y toda la parte de izquierda, No, negro. del Chaco, saliendo Gracias a vos por tu presencia. de Santiago del Estero hacia el Chaco Salteño, de todas las comunidades que viven de esa manera. Villa Elisa, cualquier comunidad de pasada. Bueno, ¿cuántos faltan? 20. Faltan 20 slides y termino. Voy rápidamente a mostrar lo que está ocurriendo con el efecto invernadero, con la capa de ozono, etcétera, etcétera. Ustedes saben que el efecto invernadero es producido fundamentalmente por la acumulación de partículas de dióxido de carbono en la atmósfera. Este dióxido de carbono actúa como una especie de spray que absorbe la radiación solar y la emite hacia la atmósfera. O sea, duplica, triplica, cuatriplica la temperatura original que recibe. ¿Cuáles son la próxima? Bueno, en el año 2016 hubo un récord de gas invernadero en la atmósfera y hubo un aumento del 30% en las últimas décadas y fundamentalmente la cantidad por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, por favor no se ríen, que me desconcentro, es de 400 partes por millón, o sea, un récord en toda la era preindustrial. Jamás hubo tanto dióxido de carbono en la atmósfera como ahora y todos los años superamos los récords y fundamentalmente lo que superamos son las temperaturas, las máximas y las mínimas. Cada vez los años son más calientes en la época invernal y son más fríos en la época invernal. ¿Está bien lo que dije? Sí. Bueno, desde el año 1750, que es cuando arranca la era industrial, se han emitido a la atmósfera 375.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. 375.000 millones, de los cuales la mitad permanece en la atmósfera. Pero la otra mitad, 185.000 millones, ha sido absorbida por los océanos. Y eso es la acidificación de los océanos. Y eso es lo que está matando desde hace 30 años a la actualidad a toda la fauna marina, fundamentalmente afectando a todos los arrecifes coralíferos que han visto desaparecer hasta el 40% de sus especies. Eso es grave y es un dato que no es cuantificable de manera inmediata, pero estamos en esa situación hoy en día. Los océanos se están acidificando. Bueno, la próxima. El dióxido de carbono es el más abundante de los gases de invernadero y la concentración actual es 40% más que en la era preindustrial y también el metano y el óxido nitroso son dos elementos que contribuyen al reforzamiento del efecto invernadero. La próxima. Bueno, el gas de carbono, o sea, el dióxido de carbono, es el gas que se emite por combustión, ¿no? De los automóviles, de las fábricas, lo que sea, todo lo que sea combustión. Es el responsable del 85% del efecto invernadero. El metano contribuye en un 18% y el óxido nitroso en un 6%. La próxima. Bueno. Pero el 60% del metano que hay en la atmósfera ha alcanzado un máximo sin precedentes con un 159% más
que a mediados del siglo XVI. Bueno, el óxido nitroso hay un 20% más que en la era industrial. O sea, ustedes ven cómo, digamos, el aumento de la población y la generación de más recursos energéticos está originando una mayor depreciación de la atmósfera. La otra, bueno, y en el año 1998 la ONU decidió comenzar con esas, ¿cómo se llama?, asambleas por el medio ambiente o por el clima, algo así se llama, no me acuerdo bien. La cumbre, perdón. Sí, las cumbres de cambio climático, que comenzaron en Kioto, una ciudad en Japón, y llegaron hasta el año 2012. Se realizaron 18 reuniones a nivel internacional, donde asistieron 197 países representadas por 7.000 personas que durante 13 años realizaron 18 reuniones movilizándose por todo el mundo, tratando de firmar un documento para disminuir o acordar un máximo de aumento de temperatura en el planeta. Y en el año 2012 fue la última reunión y no se llegó a nada, o sea, no hubo un acuerdo. Por lo tanto, lo que sí acordaron era permitir hasta el año 2020 un aumento de 2 grados centígrados en la temperatura del planeta. Si para el año 2020 nosotros tenemos un aumento de 2 grados centígrados en el planeta, para el año 2050 vamos a tener 4 grados centígrados y para el año 2100 más de 7 grados centígrados de temperatura. Imagínense ustedes un día de verano acá en el Club Mercedes con 33, 35 grados, le suman 7 más, estamos en 42 grados dentro de 83 años. O sea, vamos a tener que ir piscinas en todos lados. Bueno, la próxima. Sí, y 4 grados más es como decir adiós a la vida sobre el planeta. Ustedes, no sé si los dije anteriormente, los huracanes, ¿por qué se forman? Los huracanes representan la armonía de la naturaleza, pero cuando afectan a las ciudades son desastres naturales. Lo que hacen los huracanes en Centroamérica es, digamos, disminuir la temperatura del agua, de la superficie del agua. ¿Para qué? Para que los ecosistemas puedan seguir proliferando en el tiempo y en el espacio. Si no existieran huracanes, realmente la biodiversidad marina sería mínima al momento. La próxima. Y esto es importante. Existe un panorama desalentador porque dicen que si la temperatura media supera los 4 grados centígrados, la capacidad del planeta para albergar seres humanos se reduciría a menos de 1.000 millones de personas. O sea que con 4 grados centígrados en el año 2100, nosotros vamos a tener una mortandad de seres humanos cercana al 90 al 95%. Y no solamente por la temperatura, porque todo se afectaría, los ecosistemas, la biodiversidad, o sea, cambiarían todas nuestras costumbres. Bueno, y como dice acá, es una cuestión de vida o muerte, realmente es una cuestión de vida o muerte. Tenemos que tener conciencia de estos temas que estoy acá explicando. Solamente, observen ustedes, siempre solamente un reducido grupo de personas podrían sobrevivir ante ese aumento de temperatura. Y anteriormente, cuando yo hablaba de otros planetas para colonizar, solamente un pequeño grupo podía ir a esos planetas, que son los que tenían los recursos o tenían el poder. O sea que evidentemente acá se está creando un mundo basado en la desigualdad. Y se están generando políticas en Latinoamérica para que nosotros nos exterminemos entre nosotros para poder deshabitar todo este inmenso continente que va a ser el proveedor de alimentos, agua y energía en el futuro. Por lo tanto, tenemos que
cambiar nuestro chip y pensar primero que no somos subdesarrollados, segundo que no somos el tercer mundo, cuarto que somos todos hermanos, los bolivianos, los paraguayos, los argentinos, los ecuatorianos, son brasileros, aunque hablen otra lengua y nos quieren ganar siempre al fútbol, somos somos un crisol de raza y fundamentalmente marcado por nuestros ancestros, por nuestras etnias, que acá en Argentina son muy difíciles de encontrar, pero si uno va a Perú, a la selva amazónica o al Ecuador, son estados plurinacionales, donde reconocen que el indígena es parte fundamental del sistema democrático. Bueno, en el año 2100, si la población mundial supera los 9.000 millones y estamos en 6 grados, vamos a hablar de una mortandad de los seres humanos del 95%. La próxima. Bueno. Y con esa temperatura del planeta producida por el efecto invernadero, que puede llegar incluso a modificar o a exterminar nuestra atmósfera original, y nuestra atmósfera es la atmósfera, el lugar de donde nosotros saquemos el oxígeno, que es nuestra energía. Ese oxígeno viene de las plantas. El oxígeno no existía primitivamente en los planetas primigenios. No existía el oxígeno. El oxígeno se comenzó a sintetizar a partir de que los volcanes comenzaron a emitir dióxido de carbono y comenzó la vida biológica primitiva a fijar el carbón y a liberar el oxígeno de ese dióxido. ¿Lo ven? Entonces nosotros, cuando estamos talando los bosques, estamos reduciendo la cantidad de oxígeno que podemos tener nosotros en un futuro próximo, especialmente para proveer a 15.000 millones de personas en el año 2100. Bueno, y a pesar de todas las metas previstas en el protocolo de Kioto, las emisiones de dióxido de carbono, lejos de reducirse, siguen aumentando y alcanzando nuevos récords. O sea, eso es lo que yo no entiendo. Como todo el mundo está comprometido con estos temas y cada vez tenemos mayores récords de dióxido en la atmósfera, tenemos récord de tala de los bosques nativos, tenemos récord de todo, y nada que nos favorezca. La próxima. Bueno, y hay pronósticos oscuros, porque para el siglo XXI el mundo se dirige hacia los 4 grados. Y si se dirige hacia los 4 grados, vamos a hablar de derretimiento de la Antártida, derretimiento del Polo Norte, y lo que es más calamitoso, que estos números que yo les acabo de transmitir, son números insignificantes. En Alemania están trabajando con aumentos del nivel del mar de 100 metros. Imagínense un escenario con aumentos del nivel del mar de 100 metros para el año 2100. Yo estoy trabajando con 4 a 6, 7 metros. O sea que realmente ellos tienen otros datos estadísticos que están manejando para poder llegar a presentar un escenario tan catastrófico. La próxima. Bueno, y la Agencia Internacional de la Energía advierte que mantener las políticas actuales provocará un calentamiento global de 3,5 grados, muy superior al objetivo internacional que hemos decidido alcanzar en el año 2020, porque esos 2 grados los pensábamos alcanzar en el año 2050 y sin embargo aceptamos que sea en el 2020. Y el protocolo de Kioto quedó prácticamente desafectado porque la ONU no volvió a reunir más a esa asamblea por el cambio climático. Bueno, entonces la encrucijada es que el planeta sigue aún muy lejos de alcanzar un acuerdo para detener el cambio climático. Y la próxima. Bueno, y este es el final tan anunciado durante esta charla, tan apurada que estoy dando, y tratando de que ustedes me entiendan en el léxico que estoy usando. La Tierra, un planeta calcinado. Este es el final y la próxima. Y esta es la remediación. O sea, esta es la escala de evolución de Darwin, del hombre,
y yo tuve el atrevimiento de dar vuelta al hombre actual y volver para atrás, pero no sé para atrás a dónde podemos caer, cuál es la mejor época. Pero sí es importante que aprendamos de esas comunidades a las cuales yo me he referido, que son autosustentables y pueden perdurar en el tiempo cuando la raza humana y todas aquellas grandes ciudades comiencen a colapsarse por el efecto del final tan anunciado del apocalipsis de nuestra tierra. Bueno, qué suerte que terminé. Gracias por escucharme. No sé si hay alguna pregunta. No es reversible. No. No, lo que pasa es que ya hay o sea, todo esto que yo he estudiado durante más de 30 años, hay otros tipos malignos que lo saben hace 50 años. Entonces, el modelo que están estableciendo para el mundo es un modelo excluyente para nosotros. ¿Entendés? Cuando hablan de 1.000 millones de personas sobrevivientes, o sea, son Escaputo y otros más, ¿viste? Algo acá a lo que decía el señor, que bueno, que también lo quería comentar cuando estaba el señor acá, pero no quería extender bueno la charla. No, que bueno, por ahí mi papá es medio catastrofista, ¿no? Yo igualmente comparto que el futuro no es muy bueno, pero más que nada a mí me gusta remarcar que, por ejemplo, acá todas las posturas que se plantean siempre son muy antropocéntricas, viendo el efecto que tiene el hombre en la Tierra. Pero si nos ponemos a pensar, como bien dijo Miguel, el tiempo de la Tierra de 4.500 millones y los seres que han habitado en ella, podemos pensar que hubo en la historia 3 extinciones masivas, que hubo un momento donde la Tierra estaba poblada por dinosaurios y se extinguieron. Hubo momentos donde estaban poblados por plantas y se extinguieron. Ahora el ser que más habita la Tierra somos nosotros. O sea, probablemente lleguemos a una extinción o a una evolución, ¿no? Como también decía Darwin. Y a lo que vos decías de la depuración, hay una teoría, una hipótesis más que teoría, que es la del cuello de botella, que se basa en el estudio del ADN mitocondrial. Que el ADN mitocondrial marca la diferencia fenotípica de las especies. Entonces, en un momento de la historia del hombre hubo una gran diversidad fenotípica. Estaba el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo sapiens, que no se sabe cuál es el eslabón, ¿no? Falta. Había muchos de esos homos que supuestamente coexistieron en el tiempo, después se extinguieron y quedamos nosotros. Hay una hipótesis esta que dice que ese momento de la extinción se produjo en un momento donde hubo una gran actividad volcánica en la Tierra, ¿no? Especialmente la erupción del volcán Toba, se cree que fue justamente por esa época. Donde ahora actualmente nosotros, si bien somos un poco diferentes de los chinos, por decirlo, de los indígenas, fenotípicamente somos casi iguales. Entonces, ¿dónde quedó toda esa diversidad fenotípica que había antes y ahora somos todos tan parecidos? O sea, que por más que nosotros hagamos lo que hagamos, por más que yo a veces pienso, sí, hay modelos muy extractivistas, está el capitalismo y todo, pero finalmente el que tiene la decisión es la naturaleza. Por más que hagamos lo que hagamos, explotan 3 volcanes, vienen 2 tsunamis y nosotros, la población se va a reducir, no solo la del hombre, ¿no? También de todas las especies. Entonces, que bueno, que yo pienso que lo que hay que hacer, que lo que está bueno que hace Miguel es transmitir el conocimiento para prevenir eso, para que cuando ocurra, que te agarre de la mejor manera posible. Bueno, vos decís que por ahí, en 50 años va a crecer 2 metros el nivel del mar. Bueno, ¿cómo nos paramos nosotros acá 50 años ante ese crecimiento? Para evitar, claro, mitigar el efecto que va a tener, porque eso seguramente a 50 o en 100 años va a pasar. O sea, el calentamiento de la Tierra existe. Yo no creo que sea por causa del hombre, sino porque estamos saliendo de un periodo glaciar, estamos en un periodo interglaciar, donde estamos en un periodo que se está calentando en la Tierra, que es un proceso natural de la Tierra, pero que nos va a afectar a nosotros. Entonces, si sabemos que va a pasar eso, ¿cómo nos paramos frente a esa situación? Nada más. Tengo una pregunta, Miguel, pero acá con los compañeros de Promoción 73,
te vamos a decir, nuestra profesión es intendente, te vamos a regalar un par de libros, un obsequio de 2 planetas que son inalterables porque habitan en nuestro corazón. Uno es el de la infancia, a través de mi libro Cuento del Abuelo, y la otra, El Pago Chico, a través de Crónicas de Gardel en Mercedes, para que te lo lleves y por ahí recuperes un cachito de esperanza. Yo tampoco me acordé, los dos habitábamos el planeta de la calle 16. Bueno, felicitaciones a los autores. Los autores están acá, el que lo dio. Sí, sí. Bueno, lo pueden adquirir en cualquier librería. Voy a leer con mucho interés. Bueno, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, yo quisiera preguntar algo, Miguel. Esto que vos decís de la opción de mirar a aquellas comunidades autosustentables, me llama a reflexionar, bueno, ¿qué acciones podemos tomar desde lo cotidiano, nosotros acá desde Mercedes o de estas pequeñas ciudades, para tomar ese ejemplo de las comunidades autosustentables y no ser tan dependientes de todo lo que va a ser escaso y es escaso, y justamente estamos debiendo un montón de cosas porque no tenemos? Bueno, ¿Se entiende esto de deber? sí. Yo creo que no hay que imitar ni tomar ejemplos de ninguna comunidad. Pienso que Mercedes es un ejemplo en sí mismo de cómo puede una comunidad o un grupo de habitantes ir adelante independientemente del entorno. Y estoy hablando de Mercedes porque yo soy de Mercedes, conozco mucho lo que ha pasado desde el punto de vista político desde la década del 60 hasta la actualidad, y veo que acá existe un principio de solidaridad que es prácticamente genético, o sea, cómo la gente se colabora entre ellos, cómo las autoridades municipales colaboran en el desarrollo y entendiendo las necesidades de los habitantes de la ciudad, a pesar de que el gobierno piensa otra cosa, a pesar de que el gobierno quita presupuestos, y entendiendo esa situación de emergencia por la que está pasando todo el país. Y sin embargo, aquí en Mercedes, en otras épocas, cuando fue la época del trueque, yo me acuerdo, todo el mundo era millonario en trueques, o sea, en unos papeles que no sé qué valores. Sí, sí, tu hermano era millonario. Usamos la UCR fue el trueque. Bueno, y ahora en esta época también, o sea, tan nefasta por la que estamos pasando, yo veo que se hace la fiesta del salame, se generan cultivos o productos orgánicos, se generan productos regionales, y la gran capital, que es Buenos Aires, mira continuamente a Mercedes, porque cuando pueden ellos vienen acá, pues lo consideran un polo gastronómico, ¿no? Por la calidad, la excelencia y la abundancia de productos que se ofrecen en los restaurantes de acá de Mercedes. Por lo tanto, yo pienso que no tenemos que imitar a nadie, o sea, tenemos una potencialidad enorme y que se está desarrollando fundamentalmente porque siempre hubo gobiernos con una tendencia a la inclusión. Yo, buenas noches. Quería agradecerle a Juan y personalmente a Matías que me dieron la posibilidad de traer mi fábrica a Mercedes. Mis productos fueron presentados en la fiesta del salame, tengo tu presente, te lo voy a entregar después, mis mates de alpaca, aluminio, que hacía en termas, y gracias a las gestiones de Matías de Matei, muy prontito voy a estar con una fundición en el Parque Industrial y voy a trasladar toda la fábrica a esta ciudad, que me dio la oportunidad Juani y Matías. Desde ya, muchas gracias, Juani.
Bueno, le agradecemos a Miguel, le damos un aplauso y cerramos esta charla y esta transmisión que se hizo a través de Radio Fénix y noticiasmercedinas.com para todo el mundo. Gracias.